¿Por qué incluso los elegidos caen en este vicio secreto? Muchos creen que aquellos considerados elegidos, espiritualmente elevados, invictos frente al pecado, jamás caerían en trampas como la lujuria. Pero la realidad es que nadie está inmune al llamado silencioso y traicionero de este vicio secreto. Antes de juzgar, necesitamos entender que la lujuria no es solo deseo físico, es una fisura emocional, mental y espiritual que surge sigilosamente, disfrazada de justificaciones que parecen inocentes hasta que se revelan devastadoras. Desde el momento en que permitimos pensamientos que se desvían de los valores que afirmamos cultivar, abrimos una puerta interna que puede convertirse en un laberinto del cual es muy difícil escapar. Es un proceso gradual. Comienza con una imagen o palabra aparentemente irrelevante, un vídeo o conversación que prometen satisfacción, una inyección de adrenalina emocional que engaña al corazón, y pronto se convierte en necesidad, compulsión, secreto. Y es ese secreto el que corroe por dentro, porque solo en silencio, lejos de la mirada amiga, la mente comienza a crear justificaciones como soy humano. Todos tropiezan, un pequeño desliz no hace daño, frases que funcionan como gasolina para el vicio y veneno para la conciencia. Por eso es tan fácil para los elegidos caer. Son fuertes, confiados, creen que tienen control, que pueden detenerse cuando quieran. Pero esa misma certeza es terreno fértil para que el segundo desliz sea visto como una elección consciente, no una trampa. Y basta un fallo para que el patrón mental se transforme de una excepción a nuevo normal, y lo que parecía apenas un vistazo se vuelve una rutina oculta. Y esa rutina secreta destruye el alma poco a poco, corrompe relaciones, aleja de Dios, impide la intimidad genuina, crea distorsiones placenteras que no alimentan nada, solo causan hambre emocional, soledad, culpa, ansiedad. Es un ciclo vicioso. El corazón quiere llenarse, pero cuanto más se llena, más vacío queda. Y entonces comienzan las mentiras, no solo sobre comportamiento, sino sobre los motivos. Estoy cansado. Esto es solo un alivio, pronto pasará. Entonces, cuando el exterior aún está intacto, por dentro ya existe un abismo emocional. La verdad es que, como seres humanos, todos tenemos heridas, abandono, búsqueda de valoración, miedo a fracasar. Y esas heridas son puertas para que el vicio se instale. Llega con falsas promesas de poder, acogida, prestigio, placer inmediato. Si el elegido no ejerce vigilancia diaria sobre sus emociones, sobre lo que consume, con quién se relaciona, sobre cada pequeña elección de pensamiento, el terreno fértil aparece. Y es allí donde el vicio comienza a tomar control no solo del cuerpo, sino de la mente y del espíritu. Por eso es urgente romper el silencio y traer esta lucha a la luz. Compartir el camino con alguien de confianza, un líder espiritual, un terapeuta, un hermano de fe, fortalece la jornada. La acción y la exposición reducen el poder del secreto y aumentan el poder de la sanidad. También es fundamental establecer límites concretos, filtros en las pantallas, tiempo para la lectura, la oración, el estudio, el ejercicio físico, la alimentación saludable. Cada uno de estos elementos crea un muro contra la invasión de la lujuria disfrazada. Y la verdad más poderosa, la gracia que restaura y transforma, es más grande que cualquier caída. El elegido se fortalece no en la ausencia de fallas, sino en la capacidad de levantarse, de pedir ayuda, de escoger la autenticidad. Cuando la culpa llega, es señal de que la conciencia está viva, no para castigarnos, sino para guiarnos de vuelta a la verdad del amor de Dios por nosotros. Y cada paso de regreso, por pequeño que parezca, es un acto de victoria. Por eso, caer no nos define, pero permanecer de rodillas, sí. Es allí donde nace el valor para buscar apoyo, verdad, comunidad, amistades de calidad, propósito. Y cuando logramos vencer una batalla interna, descubrimos que el vicio secreto ha perdido el poder que pensábamos se tenía. El elegido se levanta más fuerte, más sabio, más libre emocional y espiritualmente. Porque si existe sanidad, existe el propósito de que ese propósito suceda en cada corazón dispuesto a luchar y a ser visto en toda su humanidad. Es en este punto donde muchos se rinden porque creen que el vicio es más grande que ellos, más grande que su fe, más grande que su fuerza de voluntad, más grande que el llamado que recibieron, pero eso es una mentira. Una mentira que el vicio cuenta todos los días mientras susurra que no hay salida, que ya todo está perdido, que es demasiado tarde. Pero mientras respires hay oportunidad de liberación, hay oportunidad de un nuevo comienzo. Hay poder en el arrepentimiento genuino y en el clamor sincero, porque la lucha contra la lujuria no se trata solo de evitar el pecado,
sino de entender que cada caída expone heridas que necesitan sanidad, revela áreas que intentas llenar con placer inmediato porque aún no has entregado completamente a Dios, revela inseguridades, soledades, miedos que se transforman en puertas abiertas para que la carne domine al espíritu. Y es en este punto donde necesitamos detenernos y preguntarnos qué estamos buscando realmente cuando caemos en este vicio. Secreto, porque no se trata solo del placer físico, sino de huir de un dolor, de una exigencia interna, de un vacío que parece insoportable, solo que ese vacío no será llenado con momentos de placer que duran segundos y luego cobran horas de culpa. Será llenado cuando tengas el valor de exponer la oscuridad a la luz, de romper el ciclo de aislamiento y confesar tus luchas, de buscar restauración real y no paliativos emocionales, de practicar ayuno digital, ayuno de estímulos, de cultivar pensamientos sanos, de nutrir tu mente con la palabra, de tener hermanos que oren contigo, que te confronten, que te levanten, porque la lujuria se alimenta del aislamiento y muere cuando es expuesta, se alimenta de la autocomplacencia y muere cuando estableces disciplina, se alimenta del miedo y muere cuando crees que Dios es más grande que tu caída, más grande que tu pasado, más grande que tu debilidad, porque muchos caen no porque sean débiles, sino porque intentan luchar solos, orgullosos, con la falsa idea de que su santidad está en juego, y no se dan cuenta de que es la humildad la que protege el corazón, que es la transparencia la que sana, que es la relación con Dios y con personas sanas la que trae fuerza en los momentos de tentación. Y si hoy estás cayendo en este vicio secreto, debes saber que no es el fin, no es tu identidad, no es tu condenación eterna. Es solo un área que necesita ser tratada con intencionalidad, con ayuno, con oración, con monitoreo, con cambios prácticos en el día a día, con el reconocimiento de los detonantes, porque ignorar los detonantes es como jugar con fuego cerca de la gasolina. No vences aquello que alimentas diariamente, vences cuando cambias hábitos, cambias rutinas, cambias tu forma de pensar sobre ti mismo y sobre Dios. Porque cuando entiendes quién eres en Él, entiendes que no necesitas correr hacia la lujuria para aliviar tu soledad, entiendes que su amor es suficiente para suplir, entiendes que tu valor no está en tu desempeño, sino en tu posición como hijo. Y cuando entiendes esto, el pecado pierde su sabor, porque la relación con Dios se vuelve más dulce, y aunque la tentación llegue, y llegará, tendrás herramientas espirituales y prácticas para resistir, para huir, para no alimentar pensamientos erróneos, para ocupar tu mente y tu tiempo con lo que construye y no destruye, porque los elegidos también caen cuando olvidan que siguen siendo humanos, que siguen teniendo carne, que siguen necesitando depender de Dios. Porque el problema no es tener tentaciones, sino permitir que las tentaciones se conviertan en hábitos secretos. Y hoy, si entiendes esto, puedes tomar la decisión de no esconderte más, de buscar ayuda, de buscar liberación, de ayunar no para negociar con Dios, sino para debilitar la carne y fortalecer el espíritu, de llenar tu mente con la palabra, de memorizar versículos que declares en el momento de la tentación, de recordar que la gracia no es una excusa para caer, sino la fuerza para resistir. Porque la gracia te levanta cuando caes, pero también te capacita para permanecer de pie, porque no hay libertad plena mientras el vicio permanezca en la oscuridad, y si deseas ser libre, necesitas exponer, necesitas confesar, necesitas vigilar, necesitas orar, necesitas cortar accesos, necesitas cambiar amistades tóxicas por conexiones sanas. Necesitas renunciar a momentos de placer pasajero para cosechar frutos de paz, frutos de dominio propio, frutos de pureza que fortalecen tu vida espiritual, emocional y hasta física, porque la lujuria desgasta el cuerpo, afecta el cerebro, genera ansiedad, produce inseguridad y la liberación de esta prisión trae salud a todas las áreas de tu vida, porque fuiste llamado para ser libre, para tener dominio propio, para vivir en santidad, para ser luz, y eso no es imposible. Pero es un proceso que comienza con la decisión de no conformarte con lo que está escondido, de no aceptar el vicio como algo normal, de luchar cada día, incluso cuando falles, de levantarte rápidamente y no permanecer en el lodo, de aprender de cada caída, de vigilar con más intensidad, de alimentar el espíritu diariamente, de poner barreras prácticas, de declarar quién eres en Cristo y rechazar la condenación, de acercarte a Dios incluso cuando te sientas sucio, porque es en su presencia donde eres lavado, restaurado y fortalecido, y ese vicio secreto que parece inquebrantable se volverá pequeño ante la grandeza de Dios, ante tu propósito, ante tu nueva identidad, porque los elegidos caen, pero los elegidos también se levantan, y cuando se levantan, vuelven más fuertes, vuelven más vigilantes, vuelven más humildes, vuelven más dependientes de Dios, porque el verdadero elegido no es aquel que nunca falla,
sino aquel que no se rinde en la lucha, que no deja de buscar la santidad, que entiende que la caída no es la derrota final, sino una oportunidad de ser pulido, de ser transformado, de ser purificado, de aprender a depender, de aprender a humillarse, de aprender a vigilar, porque existe un propósito para tu vida que es más grande que ese vicio secreto, y el enemigo lo sabe. Por eso quiere atraparte en ese ciclo, pero hoy puedes tomar la decisión de romper, de buscar ayuda, de levantarte, de ser limpio, de reconstruir tu intimidad con Dios, de reconstruir tu identidad, de reconstruir tu fuerza. Porque Dios no se ha rendido contigo. Él sigue llamándote fuera de ese cautiverio. Él sigue llamándote la libertad. Él sigue listo para restaurarte, para levantarte, para usarte, y lo que hoy es una vergüenza puede convertirse en testimonio. Porque tu futuro no necesita estar definido por esta área. Puedes ser libre, puedes ser sanado, puedes ser restaurado. Porque hay poder en Cristo para romper cualquier cadena. Y si crees y actúas, verás que la victoria es posible. Aunque venga acompañada de luchas, de resistencias, de caídas en el camino. Porque lo importante es continuar, no rendirse, pedir ayuda, confiar en Dios, hacer tu parte. Porque el vicio secreto solo seguirá siendo tu enemigo mientras permanezca en secreto. Pero cuando se expone y se combate con fe y acción, pierde su fuerza y podrás caminar en libertad, en paz, en propósito, siendo verdaderamente quien Dios te llamó a ser.